Hola, buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Les bendigo, yo soy su amigo Domingo Valadez Torres. En esta mañana les bendigo y les saludo a todos ustedes que nos van a recibir en sus teléfonos, en la transmisión de las redes sociales, en mi programa. Mi programa será llamada, mi casa será llamada Casa de Oración, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Amados hermanos, Dios les bendiga, gente bonita, gente preciosa, amigos agradables, Dios les bendiga, de la región cañera de Jicotén, Calmante, Gómez Farías, Ocampo, Yera, González y Antiguo No, Morelos, para la Huasteca cañera de Pano, Coligo, Veracruz, el Valle, Naranjo, La Hincada, Mante y Jicotenca, para todos ustedes, para la Unión Americana, para todo el mundo, para la República Mexicana y para mis conciudadanos y hermanos de Jicotenca, Tamaulipas. Estas predicaciones son para edificar a nuestra ciudad y a toda la gente de esta ciudad. En esta mañana quiero hablarles una palabra hermosa, bonita, para que usted esté atento, usted pueda participar, pueda tener tiempo para escucharnos, tiempo para oírnos. No le cambie, escúchenos por favor. Va a recibir una gran bendición para su vida, para su familia y para todos ustedes. Gracias que nos reciben en esta mañana. Esta mañana quiero hablarte de una predicación, un mensaje que se llama Dios permite el dolor. Esto es algo que tú y yo debemos conocer. Es algo que tú y yo debemos no tratar de entender. Dios no quiere que entiendas, Dios no quiere que trates de entender. Dios quiere que tú obedezcas, que tú confíes en Él y que tú creas en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. El libro de Job es un libro muy interesante, de mucha sabiduría, de mucha profundidad. Dios bendiga a mi hermana Yolanda en esta mañana. Dios les bendiga y les prospere siempre. Son mis mejores deseos. Entonces, es un libro de mucha prosperidad. Si tienes un lápiz y un cuaderno, puedes anotar. Puedes tener una actitud enseñable, una actitud de aprendizaje. Toma tu cuaderno, toma una pluma y toma nota, notas de todo lo que vayamos a ir explicando. Entonces, el libro de Job es inmensurable. Es un libro que tiene mucha sabiduría. Aquí podemos pensar que le habla a los pastores, que le habla a los creyentes, que le habla a todo el mundo, que es una predicación de Jehová para todos, para todas las edades. Entonces, este libro es una relación de la existencia entre el mal y el bien. Entre el mal y el bien. Porque si Dios es bueno, creó el mal y creó el bien. ¿Sí? Porque si Dios es bueno, existe esto. ¿Por qué Dios permite el dolor, hermano? Entonces pensemos, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios, si es bueno, tenga que hacer todas estas cosas? No lo entendemos. Todo lo que sucedió, por ejemplo, en Turquía, en Siria, en Perú, en China, en Estados Unidos, donde hay rebrote, bombas ciclónicas de baja temperatura. ¿Por qué Dios permite las muertes de la delincuencia, las ejecuciones, las balaceras, el terrorismo? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Cuántos muertos hay ahorita en Turquía? Ya estamos rebasando. El día 5 eran una detección de 3.500 muertos. Ahorita vamos en 38.000 muertos, sin contar los desaparecidos, sin contar aquellos que están bajo los escombros. ¿Por qué Dios permite el dolor? Eso es lo que quiero que entiendas. Vamos al libro de Job, capítulo 1. En el libro de Job, capítulo 1, dice la palabra del Señor, verso 6, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Escucha bien, amigo. Escucha bien, hermano. Satanás siempre anda rodeando la tierra en todo el globo terráqueo. Siempre anda rodeando, porque él no puede estar en todas partes. Él siempre anda rodeando. Siempre anda viendo la vida de todas las personas. Anda rodeando la tierra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Dios en balde? O sea, le dijo: ¿acaso Job le teme en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, le dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas la mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estamos viendo el dolor que estaba pasando sobre la casa de Job. Estábamos viendo cómo Satanás provocó el dolor. Y no es cualquier dolor. Cualquiera de nosotros que pierda un hijo, cualquiera de nosotros que pierda a su esposo, hay un gran dolor. El diablo le había matado a sus hijos. Le había matado a sus 10 hijos que él tenía. Dice la palabra que tenía 7 hijos y 3 hijas. Le mató a todos los hijos. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría su dolor? Habían robado su hacienda, habían robado su ganado, habían robado sus camellos, le habían quemado sus cosechas, y aparte todavía vino un viento del desierto y sepultó a sus hijos. Amados hermanos, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué no lo evita? ¿Por qué permite pruebas muy grandes? Permite problemas muy grandes, tragedias muy grandes. Si Dios es bueno, entonces Él no debería permitir que esto pasara en la vida de nosotros. Entonces, si Él es bueno, para algunos escépticos, algunos ateos, ¿sí? Si Él es bueno, entonces Él no es el Todopoderoso. Es lo que dicen los escépticos y los ateos, porque permite la muerte, permite el dolor, permite el sufrimiento. Déjame te explico, amado hermano, déjame te explico. Apenas voy empezando. One moment, please, one moment, tranquilo, te Cristo. Pero algunos hermanos piensan, si Él es el Todopoderoso, pero Él no quiere intervenir,
en los asuntos de tragedias, en el dolor de las personas, en el sufrimiento de las personas. Esto es el punto de vista teológico que vamos a estudiar. Por eso tratamos de encontrar la respuesta que nosotros vamos a estudiar. Entonces, tratamos de entender por qué Dios permite que pasen situaciones trágicas en el mundo, en la vida de nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel Herrera en esta mañana. Dios le bendiga, le saludamos, le bendecimos y que esta palabra llene su corazón. Gracias a todos ustedes, a mi hermana Caro, a mi hermana Estela Zúñiga que nos está viendo. Entonces, ¿por qué permite esto? Vamos a la segunda parte de Job, ¿sí? Vamos a la segunda parte. Y dice el capítulo 2. Dice el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, otra vez volvió a decir, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás no anda de oquis, Satanás anda rodeando la tierra. Anda pasando por la tierra, hermanos, ¿sí? Y pasa por la tierra y va dañando a las personas. No es nada más que vaya y rodee la tierra. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Era justo. Job era un hombre justo de Dios, y que todavía retiene su integridad, aún en Pánuco, Veracruz. Un abrazo, amigo, un abrazo, te mando hasta Pánuco, Veracruz. Un saludo para mi hermana Adriana Arellano. Que Dios le bendiga, amada hermana, Dios le bendiga en esta mañana. Entonces, dice, me incitaste para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, o sea, déjame tocar su cuerpo. Le dijo, déjame tocar su cuerpo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Escúchame bien, escúcheme, amigo, hermano, ¿sí? Job cayó en una enfermedad muy grave de llagas en todo el cuerpo, una enfermedad terrible, dolorosa, una enfermedad que permitió Dios al diablo tocar a Job. Entonces, cuando Dios permite tocar mediante una enfermedad tu vida, es porque Dios está permitiendo que pase en tu vida, porque te has alejado de Dios, no le has servido a Dios como Él quiere, y Él permite que el diablo toque tu vida y ponga dolor y ponga, hermanos, sufrimiento en tu vida. Trataron de entender, fíjate, había 3 amigos de Job. Estos 3 amigos de Job, Eliafab, Bildad y Zofar. Estos 3 amigos fueron a ver a Job, fueron a consolarlo, fueron a condolerse, trataron de entender la causa del sufrimiento de Job, trataron de comprender por qué habían muerto sus hijos, por qué había perdido su propiedad, por qué él estaba enfermo. Ellos trataban de entender, hermanos, pero era inútil. Es inútil cuando tú tratas de entender por qué te enfermaste de cáncer, por qué te enfermaste de diabetes, por qué tienes depresión, por qué caíste en la locura. Es demasiado difícil comprender por qué estás pasando por la diálisis, la hemodiálisis, dolor de columna, artritis, ¿sí? Lupus, neuropatía, dolor de cabeza intensa. El Señor permite que seamos puestos en dolor y en sufrimiento.
Y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, estos tres amigos querían comprender y entender las cosas de Dios. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 2, verso 11. Dice: y tres amigos de Job, Eliafab, Temanita, Bildad, Suita, Sofar, Mananita, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Los cuales, verso 12, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Desde lejos vieron a Job cómo estaba su cuerpo, con llagas, con heridas en todo el cuerpo que le dolían a Job, se quejaba, y ellos lloraron de ver la magnitud de la tragedia, como yo he llorado por lo que ha ocurrido en Turquía, lo que ha ocurrido en Siria. Yo he derramado lágrimas de tristeza. Mi corazón se ha compungido, ha estado triste por lo que está pasando. Así los amigos de Job vinieron y lloraron intensamente y se echaron polvo sobre su cabeza para compartir el dolor, el luto que estaba pasando Job en su corazón. Entonces, hermanos, tú no vas a entender por qué Dios permitió que te pegara el cáncer. Tú no vas a entender por qué Dios permite que tus riñones ya no estén trabajando. Tú no vas a entender por qué se destruyó tu matrimonio. Tú no vas a entender por qué Dios permitió el divorcio en tu casa. Tú no vas a entender por qué pasó la desgracia en tu familia, por qué perdiste un ser querido, por qué perdiste a tu esposo o a tu esposa, por qué perdiste el bebé recién nacido. Tú no vas a entender por qué Dios permitió todo esto. Es como tratar, hermanos, la mente de Alberto Einstein, el gran científico que descubrió la bomba atómica, el gran científico que descubrió la teoría de la relatividad, de la distancia, el tiempo y la masa en el espacio. No podemos entender, hermanos. Ahora imagínense, un niño de 8 años de primaria, tratar de explicarle la ley de Alberto Einstein, la ley de la relatividad entre el espacio, la distancia y el tiempo. ¿Qué es lo que podamos tener, hermano? Que ese niño va a tratar de entender, pero no va a entender, hermanos, lo que le están explicando. Es como decirle a un niño, ¿sí?, explicarle la ley de la gravedad de Isaac Newton. Isaac Newton, este científico que descubrió la ley de la gravedad, mediante una manzana que cayó del árbol encima de su cabeza, él inmediatamente empezó a sacar conclusiones, con qué velocidad golpeó su cabeza, por qué cayó tan rápido, por qué lo golpeó. Es como explicarle la ley de la gravedad a un niño. Nosotros tratamos de entender la mente de Dios y es lo mismo. No vamos a entender porque nuestra mente es demasiado pequeña. Tu mente y la mía son demasiado pequeñas para tratar de entender la mente de Dios. Dios tiene una mente tremendamente grande. Tiene un conocimiento completamente de todas las leyes de termodinámica, de dinámica, de estática. Tiene, hermano, todas las leyes de microorganismos y macroorganismos. Tiene la ley de la gravedad, tiene la ley de los campos magnéticos, tiene la ley de las cargas eléctricas, todo. Tú y yo no entenderíamos cómo formó al ser humano, cómo lo hizo. Dios, déjame decirte, no tiene responsabilidad de enseñarnos cuando Él toma las decisiones. No tiene ninguna responsabilidad de enseñarnos por qué te enfermaste de cáncer. ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué se murió tu esposo? ¿Por qué se murió tu hijo recién nacido? Él no tiene ninguna responsabilidad de explicarte. Muchas personas agarran odio, enojo contra Dios, contra la iglesia, contra los cristianos, contra los pastores, porque Dios permitió el sufrimiento en un hogar, porque Dios permitió el dolor en un hogar. Dios
cuando sucede algo en nuestras casas, en nuestras vidas, nunca nos da explicaciones por qué pasa. Dios no tiene por qué explicarte, porque, hermanos, si Él, fíjate bien, porque si Dios mismo no escatimó el dolor y el sufrimiento de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, no escatimó lo que iba a sufrir, no escatimó los clavos que entraron en sus manos, no escatimó la corona de espinas que le pusieron, tampoco tú crees que va a escatimar el dolor que pasa en tu vida, que pasa en mi vida. ¿Tú crees que Él va a decir, no, Domingo, tú no vas a pasar por el dolor, ven para acá? No, Pedro, tú no vas a pasar por el dolor, ven para acá. No, Estela, tú no vas a pasar por el dolor. No, hermanos, no. Dios no va a quitar el dolor y el sufrimiento de nosotros, porque es un plan de Dios, es un propósito de Dios. Déjame te explico. Si permitió el sufrimiento de su Hijo, también va a permitir el sufrimiento de nosotros. Y yo sé que te ha dolido perder a tu esposa, perder a tu esposo. Yo sé que te ha dolido perder a ese niño recién nacido o a esa niña. Sé que te ha dolido, hermanos, que tu esposa te haya abandonado, que tu esposa se haya ido con otro varón. Sé que te ha dolido, hermana, que tu esposo te haya engañado, te haya sido infiel. Porque Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento. Dios va tratando con nosotros mediante el dolor. Entonces, si Dios permitió el dolor en su Hijo, también lo va a permitir en nosotros. Desde el punto de vista bíblico, Dios es demasiado poderosamente grande y nosotros somos demasiado pequeños. Nosotros tenemos una mente pequeña. Es como si yo les enseñara a los niños el cálculo integral y cálculo diferencial, y los niños de primaria nunca me van a entender. ¿Por qué? Porque su mente no está todavía capacitada para entenderlo. Entonces nuestra responsabilidad, hermanos, es seguir confiando, seguir creyendo y seguir obedeciendo. Esa es nuestra responsabilidad. No importa que tengas cáncer, no importa que tengas deficiencia renal, no importa que tengas hemodiálisis, diálisis, no importa que estés paralítico, no importa que estés en una cama, en una silla de ruedas, no importa, hermano, que tu esposa te haya engañado, no importa que tu esposa se haya divorciado de ti, no importa que tu esposo te haya sido infiel, no importa que tus hijos estén en la cárcel, estén secuestrados, no importa, hermanos, debemos seguir confiando en Dios. Aunque no entendamos, Dios quiere que lo amemos, Él no quiere que entendamos. Él no te está pidiendo que entiendas por qué Él causa el dolor. No, Él quiere que lo amemos. Nuestra responsabilidad es que amemos a Dios. Lo que está haciendo o está pasando en nosotros, Dios sabe y sigue siendo Dios. Te voy a decir una cosa. Dios es Dios siempre. Sin ti, aunque te vayas de la iglesia, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sin ti. Y tú sin Dios no eres nada. No eres nadie. No vales nada en el reino de Dios. El dolor, hermanos, el Señor lo dirige como un timón, como un barco. Él es el que lleva el timón. Y Él navega de la manera que Él quiere. Porque Él es el que dirige el barco a donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere y a donde Él vaya. Él va dirigiendo la vida de nosotros. Él la va dejando. Si tú te das cuenta cómo permitió, le dio permisibilidad al diablo de tocar a Job. Así Dios le da permisibilidad de tocarte a ti, de tocarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo, está tratando conmigo, está tratando con la nación de Turquía por tantos muertos, para que se arrepientan, para que clamen a Jesucristo. Dios está permitiendo el arrepentimiento y el perdón para que la gente se arrodille y le pida perdón a Dios por todos sus pecados. Por eso Dios permite, hermanos, el dolor y el sufrimiento. Y permite porque la gente se ha vuelto rebelde, se ha alejado de Dios. Por eso Dios permite la enfermedad. Y sabes una cosa, no te vas a sanar hasta que te humilles a Dios, hasta que te arrodilles a Dios y le sirvas a Dios en la iglesia. No te va a sanar.
porque tú eres rebelde como el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que es Dios quien decide las cosas, quien decide todo. Y esta mañana yo te digo, deja de ser teólogo, deja de ser sabiondo, deja de decir, es que me enfermé porque me pegó el cáncer, me enfermé porque me pegó la diabetes. No, papacito, no, mamacita, te puso el dolor el Señor, te puso el sufrimiento, porque nunca te has humillado delante de Dios, porque nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados o por mis pecados. Por eso Dios permite el dolor. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo. Era un hombre que todos los días le hacía, hermanos, holocaustos, ceremonias a Dios. Y mira lo que Dios permitió. Mira lo que Dios permitió, hermanos. Un dolor terrible en su cuerpo, insoportable. Se tenía que rascar con un tizón, un tiesto, hermano, del fuego, un pedazo de leña quemada. Se rascaba el cuerpo, hermanos, porque no soportaba el dolor. Es como, hermanos, un padre que manda a su hijo a hacer algo, tiene que obedecer el hijo. Su padre no le da explicaciones a su hijo cuando lo manda a hacer un trabajo. Simplemente le ordena. Y el hijo lo tiene que hacer. Tú le dices, hazlo, y él lo tiene que hacer. El padre no tiene que explicarle a su hijo por qué razón lo puso a hacer un trabajo. Entonces, es lo mismo. Cuando cae la enfermedad en tu cuerpo, Dios no tiene ningún compromiso de explicarte por qué te enfermaste, por qué estás pasando por el dolor. No tiene nada por qué explicarte. Simplemente debes comprenderlo tú, por qué te enfermaste. Porque te alejaste de Dios, porque ya no le sirves a Dios. Es demasiado difícil, sí, pero nosotros somos demasiado pequeños para entenderlo también. A veces no entendemos, amados hermanos, cuando Jehová sacó a Israel de Egipto con grandes milagros y prodigios, hermano, no entendemos después todos los milagros que hizo. Abrió el mar rojo, hermanos, sacó a Egipto con 10 plagas, los liberó, les dio maná del cielo, les dio codornices del cielo que comieran carne, les dio agua de la peña cuando iban por el desierto. Entonces, hermano, la generación que salió de Egipto fue una generación rebelde, dura de cerviz, de corazón, y murieron, toda esa generación murió, únicamente se salvó Josué y Caleb. No podemos entender por qué ellos pudieron rebelarse en contra de Dios. Yo tampoco puedo entender por qué tú te has rebelado en contra de Dios. ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué dejaste de asistir a la iglesia? ¿Por qué tú estás dejando de congregarte? Tú estás dejando de congregarte, y cuando venga el dolor a tu cuerpo, cuando venga el sufrimiento a tu cuerpo, entonces tú vas a acordarte de Dios. Tú vas a tener necesidad de Dios. Por eso Dios permite, hermano, el dolor y el sufrimiento. No podemos entender todo esto. No podemos entender, no logramos comprender a Dios, y a Dios no se le comprende, se le obedece y se le ama. Se cree en Él y se le tiene confianza. Yo no tengo necesidad de comprender por qué Él permitió el terremoto en Turquía. Simplemente mi obligación es obedecerle y amarle. Orar por las familias que quedaron vivas. Orar por aquellos que se salvaron. Donde muchos cristianos mueren es en el desierto. No es en la tierra prometida. No es en Egipto. La gente sale de Egipto y llega a la tierra de Canaán. Pero en medio de estos dos puntos hay un desierto. Y es aquí un lugar espiritual, es un lugar espiritual donde empieza el dolor y el sufrimiento. El desierto es un lugar de soledad, es un lugar, hermano, de prueba, es un lugar de rechazo, es un lugar, hermano, de rebeldía. Es ahí donde mueren todos aquellos que no obedecen a Dios, por querer demandar la respuesta de Dios, que a nosotros no nos corresponde encontrar una respuesta. ¿Por qué está paralítico tu papá? ¿Por qué está en una silla de ruedas? ¿Por qué la columna sí está dañada? No nos corresponde. Duele,
Es duro. Job pudo ver la muerte de sus 10 hijos. Si un hijo duele tremendamente, imagínate 10 hijos al mismo tiempo. Y todavía apenas estaba recuperando cuando él enfermó gravemente, hermano, de una pulsión, de llagas, de pus, de sangrado en todo el cuerpo, de ardor. Duele, hermanos, pero no es difícil soportarlo. Cosa que no entendemos hasta que estemos en la eternidad. Nunca vamos a entender por qué Dios permitió el cáncer en mi vida hasta que estemos en la eternidad. Nunca vamos a entender por qué Dios puso la deficiencia renal en tu vida, por qué tus riñones se paralizaron hasta que estemos en la eternidad. Nunca vamos a entender por qué Dios puso un cáncer en la matriz o en la próstata. Nunca lo vamos a entender por qué nos contaminamos de cáncer, porque hasta que estemos en la eternidad lo vamos a entender. Pablo, hermanos, nunca preguntó a Dios por qué estaba en la cárcel, por qué estaba pasando por el dolor y el sufrimiento. Nunca le preguntó, porque estaba sufriendo. Él solamente obedeció, él solamente creyó, él solamente cantó cantos cuando estaba sufriendo, cuando había sido azotado, hermanos, con 39 azotes en la espalda. Él y Silas habían sido azotados. Y sabes, a medianoche estaban cantando, cantaban himnos a Dios. Él no le preguntó: Señor, ¿por qué si yo te sirvo, tú permites que yo sufra? Y muchas veces nosotros empezamos a decirle a Dios, a cuestionar a Dios y a decirle: Señor, ¿por qué permitiste que caiga el cáncer? Mamacita, papacito, porque te alejaste de Dios, porque nunca lo has obedecido, porque tú le fallaste a Dios. Tú tuviste un pecado en tu vida y Dios permite, hermanos, el sufrimiento y el dolor. Entonces, solamente obedeció. El propósito que Dios solamente permita es que suceda en su vida, hermano. No hay nada en tu vida, fíjate bien, no hay nada en tu vida, escúchame bien, amado hermano, ni en la mía, que Dios no permita con un propósito. Dios permite algo en nuestra vida con un plan, con un propósito de Dios. Dios todo permite con propósito, no con hacerte daño, no con hacerte perjuicios. No, Dios permite todo en tu vida con un propósito, para que te arrepientas, para que alcances la salvación, para que entres a la vida eterna. Por eso Dios permite, hermanos, el dolor y el sufrimiento. Como Dios conoce el futuro, tú y yo no conocemos el mañana. Por eso nosotros somos demasiado pequeños para entender lo que va a venir a la tierra, lo que va a pasar. Pablo, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, él y Bernabé, o él y Silas, estaban ahí para dar ánimo a sus discípulos, pero ellos mismos necesitaban ánimo. Ellos mismos necesitaban animarse para seguir adelante. Ellos acababan de salir de una prueba terrible, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. En cuanto Dios trabaja, ¿por qué Dios permite el dolor? Porque Dios está trabajando en tu carácter, porque Dios está trabajando en tu personalidad. ¿Por qué Dios permite el dolor? Porque Dios está formando tu carácter, porque eres demasiado terco, porque eres demasiado rebelde. Eres duro de cerviz y tienes un corazón de piedra. Por eso Dios permite el dolor y el sufrimiento en tu vida. Porque no entendéis, hermano, que debemos serle fiel a Dios. No entendemos que debemos serle fiel siempre a Dios. Pablo lo sabía. Dios bendiga a la hermana Elvia Silva. Dios le bendiga hasta donde se encuentre, hermano. Entonces, hermano, déjame decirte, los cristianos más débiles, los que no son maduros en Cristo, los que faltan a la iglesia, los que ya no se congregan, son los que van a ser más sacudidos por el dolor y por el sufrimiento. Grábate esto y escúchame bien. Todos los cristianos débiles, todos los cristianos, hermanos, de doble ánimo, todos aquellos que no tienen la entrega a Cristo, son los que más son sacudidos por el dolor, por el sufrimiento, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen una fe firme, porque no están firmes en la roca. Todos los que son maduros, escúchame bien, todos los que son maduros en la fe, todos los que están firmes,
saben que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios decide, es con un propósito para nosotros, es algo mejor para nosotros, porque Él lo desea. Nosotros no podemos entender por qué somos demasiado pequeños, porque Él quiere moldear tu carácter, Él quiere moldear tu personalidad, Él quiere que tú quites tu corazón de piedra, que tú quites tu mente dura de servicio y que pongas un corazón de carne sensible para amar a Dios, que tú pongas un corazón sensible en tu vida. Por eso Dios permite el dolor. Dios permite, hermanos, que tú sufras en tu vida por un divorcio, que tú sufras por una separación de tu esposa o de tu esposo. Por eso Dios permite el dolor, que te abandone tu esposa, que te abandone tu esposo. Dios lo permite, porque tú no te has entregado firmemente a Dios. Tú has tenido un corazón de roca, un corazón de piedra. Usted y yo, hermanos, somos humanos y nos vamos a sentir desanimados, cansados, frustrados, afligidos. Todos necesitamos ser animados, todos. Cada uno de nosotros vamos a sufrir grandemente lo que es necesario. No es pérdida lo que estamos sufriendo, no es pérdida el dolor que estamos pasando, porque nadie pierde nada. El que se pierde es el impío, es el pecador. Salud. Entonces, el que se pierde son los impíos, son los pecadores, son los que no están firmes. Esos son los que se van a perder. Y adentro de la iglesia hay muchos. Los que están en el mundo ya están perdidos. Pero adentro de la iglesia hay muchos que se van a perder. ¿Por qué, hermano? Porque tienen un corazón de piedra, una mente dura de cerviz. Y Dios quiere tratar con ustedes por medio del dolor y el sufrimiento, para que podamos cambiar el carácter, la personalidad y la actitud que tenemos respecto a Dios. Dios no pierde nunca. El dolor es para nosotros. Dios trata, hermanos, de hablar contigo. Él confirma, Él habla. Todo lo que tienes que hacer es creer, seguir confiando y obedeciendo, seguir caminando. Nunca desistir, no desistir, no desistir. Así que nosotros nunca, yo el único consejo que te puedo decir es que nunca desistas seguir al blanco, nunca desistas seguir a Jesús. Sí, no te desanimes, usted va a enfrentar grandes pruebas. Ponga esta palabra en su corazón, ponga esta enseñanza que Dios le dio a Job, esta enseñanza que tiene profundidad de un océano, tiene mucha sabiduría. Es tan profunda que no la podemos comprender, porque vendrán cosas repentinas a nuestra vida, vendrán tragedias a nuestra familia, vendrán enfermedades, vendrán pruebas de separación conyugal y divorcios, vendrán cosas terribles. No entendemos ahora estamos estudiando a Job y Dios nos da una lección, le dio una lección a Job de su poder y de su autoridad. Cuando nosotros tenemos dolor y sufrimiento, Dios nos da una lección de su poder y de su autoridad. Porque mientras estamos sanos, nunca obedecemos a Dios. Mientras estamos sanos, no queremos entender a Dios, no queremos seguir a Dios, no queremos seguir a su Hijo. En el mundo sobrenatural, en el mundo natural, en la creación de las estrellas, en la creación de las plantas, de los animales, no podemos entender. Job habló y habló. Le pidió perdón a Dios. Job le pedía una explicación a Jehová, pero Jehová le dijo: Job, ¿por qué me preguntas? Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la creación? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Yo te pregunto hoy, ¿dónde estabas tú, hermano y hermana, cuando Dios hizo la creación? Job no pudo entender dónde estaba. Nunca va a entender dónde estaba cuando Dios hizo la creación. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy pequeña y la mente de Dios es infinitamente grande.
Tal vez tú no entiendas por qué estás enferma de cáncer, por qué estás enfermo de cáncer, por qué estás enfermo de diálisis, de hemodiálisis, por qué Dios te tiene paralítico. Tal vez tú no entiendas, pero ¿sabes qué? Una situación lo vas a entender cuando llegues a la presencia de Dios. Solamente mediante su poder. Dios nunca le dijo a Job lo que había pasado. Dios nunca le permitió a Satanás decirle a Job lo que estaba pasando. Nunca le dijo la razón. Job nunca supo. Ni Dios le decía. Dios no tenía responsabilidad de explicarle. Dios nunca tiene responsabilidad de explicarte por qué estás sufriendo. Ni Satanás le dijo nunca la razón. Job esperaba una explicación. Los amigos de Job esperaban una condenación. Los amigos de Job llegaron a condenar a Job, a decirle: tú estás así porque tú cometiste pecado. Tú eres culpable, tú eres responsable. Cuando la palabra dice que Job era un hombre recto, justo, perfecto y temeroso de Dios. Era un hombre piadoso. Pero Dios permitió, hermanos, el dolor. Hay amigos que vienen y te dicen que tú estás así porque tú cometiste pecado. No, hermano, tú estás en esa situación de dolor porque Dios, hermano, porque Dios permitió que tú seas probado. Dios permitió que tú seas puesto a prueba. Dios permitió el sufrimiento y la tragedia para sacar tu carácter, para sacar tu personalidad, para sacar tu actitud, que tengas una actitud de amor para Dios, una actitud de obediencia para Dios. Por eso Dios ha permitido tocar tu cuerpo. Los amigos esperaban una condenación de parte de Dios, pero nunca sucedió. No sucedió ninguna. Dios solamente habló de su poder, de su autoridad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Seguir adelante, nunca desistir. Déjame decirte, seguir hacia adelante, seguir caminando, seguir mirando a Cristo, seguir al blanco que es Cristo Jesús. Tal vez yo le estoy hablando esta mañana a alguien que está pasando por el dolor. Tal vez Dios está hablando contigo en esta mañana y Dios te está dando una explicación sin merecerla. Dios te está dando una explicación por qué Dios permitió el dolor en tu vida, por qué Dios permitió el sufrimiento, por qué Dios permitió que se quebrara tu matrimonio, por qué Dios te permitió que estés en una silla de ruedas, en una cama paralítico, por qué Dios permitió, hermanos, toda la tragedia que está pasando en tu vida. ¿Por qué Dios permitió, hermanos, que perdieras un ser querido? ¿Por qué Dios permitió que ese bebé muriera recién nacido? Tal vez, hermano, tú no lo entiendas, pero déjame decirte, Dios quiere que sigamos al blanco en Cristo Jesús, que no desistamos, no desistir. Como humanos nos sentimos como humanos, lloramos como lloraron los amigos de Job, nos condolemos como yo lloré por Turquía y por Siria. Sigo llorando y me pongo triste cuando veo tantos muertos, tanto sufrimiento. Cuando veo las noticias de las ciudades en China que están, hermanos, en continencia, que están, hermanos, en casa, encerrados, obligados por su gobierno, y muchos de ellos están muriendo de depresión, de suicidio. Muchos de ellos se están suicidando. Eso duele, eso lastima el corazón, pero Dios lo permite para que muchos se arrepientan y le pidan perdón y sean salvos para la vida eterna. Por eso Dios permite el dolor y el sufrimiento, para que te arrepientas, para que le pidas perdón y para que tú ganes la vida eterna. La vida eterna, la salvación es gratis. La salvación no se vende, la salvación no se compra, la salvación es gratuita. Jesús lloró en la tumba de Lázaro y lloró, hermano, porque Lázaro estaba muerto. Y le lloró al Padre y el Padre lo resucitó. Jesús lloró, hermanos, sangre, sufrió en el monte de Getsemaní. Jesús en la cruz, delante del enemigo. Él mismo venció en la cruz a Satanás. Él venció a la muerte en la resurrección. Él venció a Satanás. Él está sentado a la diestra del Padre porque Él venció. Él derrotó al diablo y derrotó a la muerte y a todos sus demonios, a todos. Como Él venció,
tú puedes vencer. No permita que lo que usted está sufriendo no entienda. No permita que Satanás le robe el gozo. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté sufriendo, no desista. Siga el blanco que es en Cristo Jesús. Que tengas una vida plena y saludable en Cristo. No trates de entender, trata de obedecer, trata de creer y trata de confiar. Dios no tiene la responsabilidad de enseñarnos por qué estamos sufriendo. Haz lo que usted tenga que hacer. Usted tiene que hacer es obedecer, es creer, seguir adelante y no desistir nunca jamás. Nunca rendirse, nunca dejar y bajar los brazos. Te voy a decir una cosa, ¿sí? Únicamente se arrodilla uno, hermanos, para pedir perdón y arrepentirse, para alcanzar la salvación. Yo le pido en esta hora a todos ustedes que se han alejado de Dios, a todos ustedes que están sufriendo, a todos ustedes que tienen un dolor en su corazón, en su cuerpo, a todos ustedes que han sido azotados por el divorcio, por la separación conyugal, a todos ustedes que han sido azotados por la infidelidad de su esposa o de su esposo, a todos ustedes que han sufrido por la pérdida de su esposo o de su esposa. ¿Sí? Yo les pido a todos ustedes que jamás desistan, nunca desistan, sigan adelante, sigan al blanco. Te voy a decir una cosa, termino con esto. Si Dios no escatimó a su Hijo y permitió que Él sufriera y tuviera dolor, ¿sí? No quitó a su Hijo del sufrimiento, tampoco te va a quitar a ti, tampoco te va a quitar a usted, hermana. Dios permite el dolor y el sufrimiento para formar el carácter y la personalidad y la actitud en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que este mensaje sirva para que tú sigas adelante, que este mensaje sirva para arrepentirte, para pedirle perdón a Dios y para alcanzar la salvación. Estas tragedias que han pasado en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, Dios lo está permitiendo. Dios bendiga a mi hermana Porfiria Segura. Dios te bendiga, hermana, amada hermana, le mando una bendición. Dios está permitiendo todo este dolor para que la humanidad se arrepienta, le pida perdón a Dios, vuelva al camino de Dios y alcance la salvación. Por eso Dios está permitiendo el dolor y el sufrimiento. Nunca lo entiendas, nunca trates de entenderlo, porque esto es algo que nosotros tenemos que aplicar y obedecer. Así que yo te pido, como un padre de familia que es Dios, un padre de familia que ordena a sus hijos hacer algo en su casa y lo tienen que hacer sin ninguna explicación. Así es Dios. Cuando Dios permite que el dolor llegue a tu casa, llegue el sufrimiento a tu corazón, Dios lo permite, pero no te da ninguna explicación. Así que, amado hermano, hoy, escúchame bien, hoy Dios ha permitido el dolor en tu vida y el sufrimiento para que te arrepientas, para que le pidas perdón y para que alcances la salvación y vuelvas al camino de Jesucristo. Que esta palabra te llegue a tu corazón, que esta palabra llegue al corazón de muchas familias y de muchos matrimonios, de muchas personas que están sufriendo y de muchas personas que están sufriendo en todo el mundo por la tragedia que hemos visto del terremoto en Turquía, la bomba ciclónica en Estados Unidos, la delincuencia organizada ejecutando, el terrorismo matando personas con bombas, grupos criminales, permitiendo, hermanos, el dolor y el sufrimiento, ejecuciones por los golpes de Estado en las naciones, ejecuciones entre los kurdos y los sirios, ¿sí? Guerras civiles, hermanos, entre Afganistán y los países árabes, guerras civiles entre las naciones, hambre en África, hambre en Indonesia, muertes en China, hermanos, muertes en Perú,
por las manifestaciones contra el gobierno represor. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero Dios acaba de darte una enseñanza, una lección a través de este mensaje. Dios te acaba de hablar una lección en tu vida que tú y yo tenemos que comprender y analizar. Tú y yo tenemos que recibirla. Es una lección con mucha profundidad y mucha sabiduría. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero orar por ti. Quiero orar por todos ustedes que me están viendo. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido una bendición especial por todos aquellos que están viendo este programa, por todos aquellos que van a ser alcanzados por este mensaje que se llama Dios permite el dolor, Padre, para que nos des una lección, para que nos des una enseñanza, Señor, de lo que tenemos que pasar nosotros para poder cambiar nuestro carácter y nuestra personalidad. Padre, lo único que tenemos que hacer, te pido, que los que vean este programa confíen en Dios, crean en Dios y obedezcan a Dios. Que se arrepientan de su pecado, Señor, que le pidan perdón a Dios, Señor, para que alcancen la salvación y que vuelvan al camino de Cristo. Por eso, en esta mañana te ruego por todos aquellos que han sufrido, todos aquellos que están sufriendo, todos aquellos que están padeciendo una enfermedad profesional, una enfermedad incurable, una enfermedad de prueba, una enfermedad de tragedia. Señor, te ruego por todos ellos, para que, Padre Santo, puedan entender y comprender que lo único que les queda es no desistir, es seguir adelante, confiar en Dios, creer en Dios y obedecer a Dios. Arrepentirse y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo y, hermanos, recibir la salvación para volver al camino de Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. Dale like a este programa, compártelo con tus contactos, mándaselo a tus tíos, a tus tías, a tus hermanos, mándaselo a tus hijos, mándaselo a aquellos que están llorando por el divorcio, mándaselo a aquellos que están llorando por la pérdida de un ser querido, mándaselos a todos aquellos que están en una silla de ruedas, en una cama, paralíticos, parapléjicos, a todos aquellos que están contaminados con una enfermedad profesional. Mándaselos a aquellos que están pasando por COVID, por el nuevo rebrote que está llegando desde China. Mándaselos a aquellos que se han alejado del camino. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, búscanos a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube Domingo Valadez Torres, búscanos a través del Grupo Cristiano Chequina Jicotenca o a través de las redes sociales, página ahorita todavía tiene el nombre de Destiny, pero lo vamos a cambiar porque vamos a retomar el nombre de Vivir en Jesús, el nombre fundador de la iglesia. Vivir es Jesús. Así que, hermano, yo te invito en esta mañana que compartas este video. Mi meta no es monetizar, mi meta es ganarme un alma para Cristo diariamente. Si con este programa yo me gano un alma para el Señor, ¿sí? Una familia, una colonia, un barrio, una aldea, un poblado, una ciudad o una nación, esa es mi recompensa. Es un alma para el Señor Jesucristo, es una nación para el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga por lo que estamos haciendo. Así que Dios te bendiga a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Elvia. Que Dios tenga un buen día para usted, hermana, en este día. Que Dios la bendiga siempre, que siga viendo nuestros programas. Gracias, pastora, profeta María Sánchez, que está a través de las redes sociales en Austin, Texas. Todavía está en Austin o en Matamoros, en Reynosa. Que Dios bendiga su ministerio, que Dios bendiga siempre su vida. Dios bendiga a mi hermana Porfiria, si quiere unirse a tu video, quiere unirse a mi video. Muy bien, hermana Porfiria, para que le lleguen todos a aceptar. Ahí le doy para que usted se agregue normalmente todos los días a ver este video. Ahorita es en vivo. ¿Quiere decir algo, hermana Porfiria, a través del video? ¿Puede decirlo? Y ya está libre para transmitir, para hablar. Dios bendiga a mi hermano Jesús Herrera, que nos está viendo. Dios bendiga. Está en Reynosa a la profeta María Sánchez. Dios le bendiga, hermana. Que Dios traiga bendiciones y palabra de profecía para los últimos días, para
todas las gentes que la van a escuchar. El tiempo se acaba, el tiempo de Jesucristo viene pronto. Jesús dijo, vengo en breve, y ya se está acabando el tiempo. Estamos en la cuenta regresiva. Dios bendiga en esta hora a nuestra hermana, sí, nuestra hermana que nos está viendo allá en Austin, Texas. Dios bendiga. Le mandamos un saludo a mi hermano Víctor Valadez, Adela Valadez, que están en Austin. Que Dios los bendiga y que Dios los consuele, que puedan escuchar este mensaje, que pueda servir de lección, que pueda servir de enseñanza para mi hermano Víctor Valadez y Adela Valadez, que nos están viendo allá en Austin, Texas, para Wisconsin, para mi hermano Rafiro Longoria, su esposa Marta Longoria de Jicotenca. Les enviamos un saludo y un abrazo y una bendición para el hermano Benito Verduzco en Wisconsin. También le saludamos y le bendecimos. Gracias a nuestro pastor Arturo González Horta, allá en Río Verde, San Luis Potosí, a su esposa. Le enviamos una bendición. Allá está una iglesia que es una iglesia que depende de esta iglesia. Esta es la iglesia matriz. Tenemos esa iglesia allá en Río Verde, San Luis Potosí. Que Dios lo bendiga. A nuestro hermano José Luis Flores en Minatitlán, Veracruz. Al hermano Pastor Carlos Flores también le enviamos un saludo y una bendición. A nuestro pastor mentor en Matamoros, Santo Morato, le enviamos una bendición y un saludo especial a mi pastor, que tenemos la cobertura de su ministerio acá en Jicotenca, Tamaulipas. Dios les bendiga a todos ustedes. Si me faltó algo, hermano Toribio, Dios te bendiga. Mi hermana Narcisa en Richmond, Texas, un saludo para todos ustedes. Gracias, hermana Porfiria. Le mandamos una bendición especial, un saludo y una prosperidad, que usted reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que nos está enviando saludos, ¿verdad? Si no menciono su nombre, mi hermano, porque no me aparece en los mensajes, pero Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga a mi hermana Yolanda Medina, a Jesús Gabriel, a Arellano, sí, a la familia Arellano que nos está viendo. Gracias, Dios les bendiga grandemente en esta hora. Reciban un abrazo bien fuerte. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Un abrazo, un saludo para todos ustedes. Besos para todos. Que Dios los bendiga grandemente. Para que Dios bendiga a nuestro pastor Juan Alemán allá en Austin. También un saludo para Juan y Ruth Alemán en Austin, Texas. Que Dios les bendiga para mi amigo César Leal en Houston. Dios les bendiga a todos ustedes, a los hermanos Robles, Checo y Alfredo, a todos ustedes que están por allá, a nuestros amigos que están allá. Gracias, que Dios les bendiga grandemente. A Héctor Yado allá en Houston, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en este mismo canal. Envíenos sus comentarios, por favor. Envíenos sus saludos. Si usted no tiene donde congregarse, lo esperamos en la iglesia Vivir de Jesús, en la colonia San Juan, el miércoles a las 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Usted encontrará un lugar donde sea escuchado, un lugar donde usted pueda ser tomado en cuenta, un lugar agradable, una música agradable, una predicación agradable y relaciones humanas agradables. Le esperamos acá. Si no tiene donde congregarse, venga por favor con nosotros. Será bienvenido en la iglesia. Le recibiremos los pastores Domingo y Rosario Valadez. Les recibiremos acá en la iglesia con mucho gusto. Gracias a todos ustedes que nos ven por las redes sociales. A todos ustedes, muchas gracias. Un beso para todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.